Estás frente a una verdad emocional que ni siquiera él mismo ha terminado de comprender. Y es ahí donde nace la parte más pura del amor. Música misteriosa, en la parte de nosotros que aún no ha sido condicionada por el miedo, por la lógica o por las heridas. Quédate aquí porque estamos a punto de llegar a las señales más profundas de un amor que ya no puede esconderse. Y cuando llegamos a ese punto donde todas las señales se entrelazan, cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ese hombre ha cambiado sin notarlo, que sus actos, sus silencios, sus gestos más cotidianos hablan más claro que cualquier palabra. Ahí es donde comprendes lo más importante, que el amor verdadero no siempre se presenta de forma escandalosa, no siempre llega con fuegos artificiales o declaraciones perfectas. A veces llega en forma de presencia constante, de cuidado silencioso, de ternura que no necesita testigos. Y cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que imagina, su alma ya ha tomado una decisión que su mente apenas empieza a entender. Jung nos enseñó que el inconsciente no miente, que en lo más profundo de nosotros vive una verdad que se manifiesta a través de símbolos, a través de emociones, a través de actos que no siempre comprendemos, pero que son reales. Y si estás viendo estas señales, si has sentido esta conexión, si algo dentro de ti te dice que lo que ocurre entre ustedes no es casual, escúchalo. Confía en tu intuición, porque muchas veces lo que llamamos duda es simplemente la mente tratando de entender lo que el alma ya sabe. En el análisis final, lo que buscamos no es la declaración de amor perfecta, sino la resonancia auténtica de un alma que ha elegido silenciosamente a la nuestra. Las señales están escritas no en grandes proclamaciones, sino en la sutil alquimia de prioridades cambiadas, en la gravedad que lo atrae de nuevo a tu órbita, incluso cuando la lógica no ofrece explicación. Jung comprendía que las conexiones más profundas trascienden nuestro entendimiento consciente. Emergen desde lo más hondo, donde reside nuestro yo auténtico, intacto por el miedo o el cálculo estratégico. Cuando un hombre reordena su mundo interior para hacerte una parte esencial de él, cuando su energía cambia tanto en tu presencia como en tu ausencia, cuando ofrece su vulnerabilidad sin armaduras, eso es el amor que precede a las palabras, el reconocimiento que sucede al nivel del ser. Y si aún estás aquí, si no has cerrado este espacio, es porque en algún rincón de tu alma este mensaje te está tocando. No con palabras vacías ni promesas grandilocuentes, sino con esa sensación serena que te dice, esto es verdad. Porque cuando el amor es real, efecto sonoro de notificación, no se impone, no exige, no necesita aplausos. Simplemente permanece. Se convierte en una constante. Y su presencia, aun en los días más silenciosos, habla con fuerza. Una fuerza que no busca convencerte, sino que te envuelve sin que te des cuenta. Es ahí cuando comprendes que el amor, el verdadero, no es solo una emoción, es un lenguaje. Y ese lenguaje se habla sin necesidad de palabras. Lo ves en los pequeños detalles, en cómo él se detiene un segundo más para observarte sin que lo notes, en cómo recuerda lo que pensaste que había olvidado, en cómo su mirada cambia cuando entras a la habitación. Eso que parece insignificante para otros, para ti se convierte en un eco profundo que resuena en tu interior. Y no es que todo sea perfecto. El amor consciente no se basa en idealizaciones. A veces hay dudas, silencios incómodos, distancias temporales. Pero incluso en esas pausas, en esas grietas, hay una presencia que no se disuelve, porque lo que nace desde el alma no se quiebra con la primera tormenta. Jung hablaba del proceso de individuación, del viaje hacia uno mismo. Pero también nos enseñó que en ese viaje encontramos a otros con quienes resonamos a un nivel que desafía toda lógica. Y cuando eso ocurre, cuando dos personas que están sanando se encuentran, no buscan completarse, sino acompañarse. Ese hombre que está más enamorado de ti de lo que imagina, no siempre lo sabrá decir. Tal vez no encuentre las palabras correctas. Tal vez luche con sus propios miedos, con heridas que no te corresponden, con fantasmas que le susurran que no es suficiente. Pero si observas con el corazón abierto, verás que sus actos lo contradicen. Que a pesar del miedo se queda, que aunque dude, no se aleja del todo, porque su alma ya ha empezado a reconocerte como hogar. Y cuando un alma encuentra un hogar en otra, algo profundo comienza a transformarse.
Ya no se trata de estar juntos por necesidad, sino de compartir desde la libertad. No busca en ti una solución, sino una compañía. Y tú también te conviertes sin darte cuenta en espejo, en alguien que refleja sus sombras, sí, pero también su luz, en alguien que le recuerda quién es más allá del ruido del mundo. Música misteriosa, por eso, cuando él se siente en calma contigo, es mucho más que una señal de afecto. Es un acto de confianza, un acto que, según Jung, está lleno de símbolos y significados arquetípicos, porque solo bajamos la guardia ante lo que sentimos como seguro, como verdadero. Y si él lo hace contigo, si te muestra sus errores, sus tropiezos, sus contradicciones, no lo veas como debilidad. Es una forma de entrega que pocos se atreven a ofrecer. Muchos aún buscan amores que impresionen, que griten, que arrasen con todo. Pero tú estás viendo algo distinto, un amor que acompaña, que se queda cuando nadie lo ve, que elige sin espectáculo. Un amor que no necesita prometerte la luna porque ya ha empezado a construirte un refugio en la tierra. Y ese amor, aunque parezca silencioso, es inmenso, porque no depende del momento, sino de la conexión. Hay días en los que él no sabrá cómo actuar. Tal vez se distancie. Tal vez se cuestione si es suficiente para ti. Pero incluso en ese vaivén hay algo que permanece, un hilo invisible que lo trae de vuelta, que lo impulsa a intentarlo una vez más. Porque cuando el alma elige, la mente tarde o temprano termina aceptándolo. Y tú que sientes esto, que percibes estas señales, no estás imaginando. Estás recibiendo un lenguaje sutil que solo los corazones despiertos pueden leer. Estás ante un vínculo que va más allá de las etiquetas, de los tiempos, incluso de las certezas. Estás ante algo que crece desde adentro, como una semilla que no necesita ser forzada para florecer. Tal vez él aún no se ha dado cuenta del todo. Tal vez sigue pensando que es casualidad, que es solo química o afinidad, pero dentro de él ya se está gestando otra verdad, una verdad que lo lleva a buscarte sin entender por qué, a protegerte sin planearlo, a priorizarte sin que lo pidas. Eso no se fabrica, eso nace, eso vibra. Y si llega el momento en que él logre poner en palabras lo que su alma ya sabe, será porque tú también supiste sostener el espacio. Porque no apresuraste, porque comprendiste que el amor maduro no necesita acelerarse, que no es una carrera, sino una danza. Una danza en la que a veces uno da un paso y el otro espera, y otras veces ambos se mueven al unísono sin haberlo ensayado. En ese fluir, en esa sincronía misteriosa, se revela lo sagrado, lo que no necesita explicarse, lo que simplemente campanilla, es. Como enseñaba Jung, lo más auténtico de nosotros no se encuentra en la superficie, sino en las capas más profundas. En 1260, los sueños, en los símbolos, en las emociones que surgen sin previo aviso. Y el amor, cuando es verdadero, habita justo ahí, en ese rincón del alma donde no hemos sido tocados por la mentira, por el miedo ni por las máscaras. Así que si lo estás viendo cambiar, si notas que sus hábitos se transforman, que sus prioridades se reordenan, que su energía se suaviza cuando estás cerca, no lo dudes, está enamorado. Tal vez aún no lo sepa, tal vez no lo diga, pero su alma ya te eligió. Y tú, que también lo sientes, recuerda, no estás aquí por azar. Estás en el umbral de algo real, algo que no todos experimentan, algo que no se compra, no se finge, no se impone, un amor que se construye en silencio, paso a paso, gesto a gesto, hasta que un día, sin anunciarse, se convierte en certeza. Cuando eso ocurra, cuando ambos lo reconozcan sin miedo, no necesitarán prometerse nada, porque ya estarán caminando juntos en la misma dirección, no por necesidad, sino por elección, por esa profunda y silenciosa certeza de que el amor, el verdadero, no grita, pero lo transforma todo. Y mientras el tiempo avanza, casi sin que lo notes, algo dentro de ti empieza a cambiar también. No por lo que él dice, no por lo que promete, sino por la forma en que su presencia empieza a habitarte. No en tu mente, sino en esa parte más callada, más intuitiva, más sabia tu alma. Y es ahí donde comienza el verdadero reconocimiento, no el que se basa en palabras o en gestos aprendidos, sino el que surge cuando dos esencias se encuentran y se recuerdan. Porque sí,
A veces no se trata de conocer a alguien nuevo, sino de recordar algo antiguo, algo que ya estaba escrito mucho antes de este encuentro. Jung hablaba de los arquetipos del alma, de los vínculos que nos conectan más allá del tiempo lineal. Y tal vez tú y él son precisamente eso, dos almas reencontrándose en este tiempo, en este cuerpo, en esta historia, pero con un pacto que lleva vidas en formación. Y cuando esto ocurre, no necesitas pruebas lógicas, porque lo sientes, lo sabes sin saber cómo. Es ese tipo de certeza que no grita, pero tampoco permite que mires hacia otro lado. Él te toca sin tocarte, te transforma sin proponérselo. Su evolución se convierte en un espejo que también te invita a evolucionar a ti, porque el amor verdadero no es cómodo, no se queda quieto. Llega para mover las estructuras internas, para desafiarte a crecer, para invitarte a ser tu versión más honesta, y quizás por eso duele a veces, no porque sea tóxico ni destructivo, sino porque te empuja a dejar atrás todo lo que ya no vibra contigo. Ese tipo de amor no se conforma con lo superficial, no le basta el apego o la compañía física. Busca conexión real, coherencia, autenticidad. Busca que seas tú, incluso cuando eso implica mostrar tus heridas, notificación, tus contradicciones, tus miedos más profundos. Y si él también está sintiendo esto, si sus actos lo delatan, si empieza a renunciar a patrones que antes dominaban su vida, si se vuelve más introspectivo, más presente, más honesto, entonces ya lo sabes, no está eligiéndote desde la carencia, sino desde el alma, desde ese lugar donde no se busca lo que falta, sino que se honra lo que ya es. Y eso cambia todo, porque cuando alguien comienza a verte desde el alma, ya no hay vuelta atrás. Deja de compararte, deja de buscar excusas, deja de resistirse. Su mente tal vez aún se aferre a lo conocido, pero su inconsciente ya te abrazó. Y ese abrazo no tiene forma, pero lo sientes. Lo sientes cuando te mira diferente, cuando respira más lento al estar contigo, cuando su energía se relaja como si finalmente hubiera llegado a un lugar seguro. Y en ese lugar, tú también comienzas a sanar. No porque él sea tu sanador, sino porque su amor te recuerda que no estás rota, que no necesitas arreglarte para ser amada, que no tienes que esconder tus sombras para ser vista. Él empieza a amar no solo tu luz, sino también tus partes no resueltas. Y ahí es donde nace el verdadero milagro, porque nadie puede sanarte como lo hace alguien que te ama incluso cuando tú no puedes amarte a ti misma. Pero cuidado, esto no es idealización. No se trata de perderse en el otro ni de crear una dependencia disfrazada de romanticismo. El amor real, el que transforma desde las raíces, no te encierra, te libera, te impulsa a ser más tú, te reta a mirar hacia adentro, a hacerte cargo de tus propios vacíos, de tus emociones, de tus decisiones, porque el otro no viene a completarte, viene a caminar contigo, a tu lado, con respeto, con presencia, con verdad. Y tú que has llegado hasta aquí, que has sentido cada palabra resonar en tu pecho, sabes que no estás sola, que ese amor que a veces te confunde, que otras veces te calma, no es una ilusión, es una experiencia profunda, sagrada, que merece ser cuidada, no desde la obsesión, sino desde la conciencia. Porque cuando uno empieza a amar desde la conciencia, deja de querer poseer y comienza a querer comprender, comienza a ver al otro como un ser en proceso, en construcción, en camino. Y cuando él te ve así, cuando tú también lo ves así, dejan de exigirse perfección, dejan de castigarse por los errores, comienzan a sostenerse en lo esencial, en lo que permanece incluso cuando el ego tiembla. Y tal vez ahí esté la enseñanza más grande de todas, que el amor no es algo que se conquista afuera, sino algo que se despierta adentro, que nadie puede darte lo que no estás dispuesto a darte tú primero. Pero cuando dos personas han hecho el trabajo interno, cuando han aprendido a estar con su propia soledad, con su propia oscuridad y aún así eligen compartir la luz, entonces nace el vínculo más raro y más bello, la unión consciente, una unión que no se basa en contratos ni en promesas vacías, sino en actos consistentes, en ternura no negociada, en silencios que no incomodan, en miradas que sostienen, en el simple pero poderoso acto de quedarse, porque al final lo que nos marcan no son los grandes gestos, sino las pequeñas acciones repetidas, las veces que alguien elige no rendirse, las veces que alguien decide volver, no porque no tenga a dónde ir, sino porque ha entendido que ese lugar, tú, es donde su alma respira.
Y si él, ese hombre que no siempre lo dice, pero siempre lo demuestra, ha empezado a dar estos pasos, entonces confía, no le pongas prisa, no le exijas certezas, solo obsérvalo, siéntelo, respira con él, deja que la danza siga su ritmo, porque el amor, el verdadero, no necesita ser empujado, solo necesita espacio para crecer. Y si ambos están dispuestos a sostener ese espacio, si pueden mirar sus sombras sin huir, si se atreven a amar incluso cuando no es fácil, entonces han encontrado algo que muchos buscan. Música meditativa, y pocos encuentran. Un amor que despierta, que honra, que transforma. Un amor que no necesita adornos, porque ya es todo. Y entonces sucede. Un día cualquiera, sin aviso, sin flores, sin discursos ensayados. Simplemente, lo miras y lo entiendes todo. Entiendes que ya no es el mismo de antes, que algo en su energía se volvió más suave, más presente, que sus silencios ya no son una distancia, sino una forma de abrazarte sin tocarte, que sus actos ya no son casuales, sino un lenguaje lleno de sentido. Y lo más sorprendente de todo es que tú también has cambiado. Ya no esperas que te lo diga, ya no necesitas que lo grite, porque sabes, porque sientes, porque tu alma ya lo había intuido antes que tu mente. Ese día no llega con fuegos artificiales, llega con una mirada, con un aquí estoy sin palabras, con un gesto cotidiano que se vuelve eterno, con una pausa en medio del caos que lo dice todo. Llega cuando te das cuenta de que lo que construyeron no fue un cuento, sino una raíz fuerte, profunda, verdadera. Y sí, puede que el mundo no lo entienda, que otros sigan buscando promesas en lugar de presencia, que midan el amor en cantidad de mensajes o en fotos compartidas. Pero tú ya no necesitas validaciones externas, porque encontraste algo que no se puede explicar, pero tampoco se puede negar. Y ese algo lo cambia todo. Porque cuando un alma ama desde su verdad, desde su sombra integrada, desde la paz que solo el amor consciente puede dar, no hay vuelta atrás. Ese tipo de amor no se reemplaza, no se olvida, no se apaga. Tal vez él no sea perfecto, tal vez tú tampoco lo seas, pero en este tipo de amor eso ya no importa, porque ninguno vino a salvar al otro. Vinieron a caminar, a acompañarse, a sostenerse, a evolucionar juntos, desde la luz y también desde la oscuridad. Y eso, querido corazón, eso es el amor que Jung intuía en sus escritos, el que nace del inconsciente, el que se gesta en los símbolos, el que se reconoce sin lógica, el que no responde a estándares, pero sí transforma destinos, el que no se dice. Se vive. Y si has sentido esto, si lo estás viviendo ahora mismo, no huyas, no sabotees, no cierres los ojos, porque no todos los días el alma encuentra lo que lleva años buscando en silencio. Quédate, respira, mira de frente y repite dentro de ti, yo reconozco este amor, no porque sea perfecto, sino porque es real. No porque lo entienda todo, sino porque lo siento todo. Y cuando él, desde su silencio o desde su abrazo, te confirme lo que tú ya sabías, entonces entenderás que nunca fue sobre el otro, siempre fue sobre ti, sobre tu capacidad de abrirte, de confiar, de permitirte amar sin defensas, de sanar amando, de amar sanando. Ese día, sin que nadie más lo note, tu historia cambiará para siempre. Porque ese hombre, ese que ni siquiera sabe cuánto te ama, ya no podrá amar a nadie sin llevar un pedazo de ti en su alma. Y tú serás siempre su lugar seguro. Nos volveremos a encontrar, pero esta vez, no para que yo te hable, sino para que tú me cuentes cómo fue que el amor te encontró justo cuando ya no lo buscabas. Hasta entonces, confía, porque hay almas que están destinadas a encontrarse, incluso en esta vida. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún momento te hablé directamente al alma, entonces haz algo por ti. Suscríbete al canal. No para que sumes un número más, sino para que sigas recibiendo contenido que te nutre, que te abraza en silencio y que te recuerda quién eres. Dale like si en algún momento de este video sentiste paz, entendimiento o simplemente conexión. Eso me ayuda a seguir creando con el corazón, para ti y para quienes como tú están despertando a una nueva forma de amar. Y antes de irte, déjame un comentario. No importa si es una palabra, una frase o simplemente un estoy aquí. Quiero saber que estás en este camino conmigo. Quiero leerte,
quiero sentirte y sobre todo, no te vayas muy lejos, porque en el próximo video vamos a hablar de las señales ocultas que revelan que su alma ya te reconoció como su hogar, incluso si él aún no lo sabe. Lo que viene es profundo, transformador y no querrás perdértelo. Nos vemos ahí, donde las palabras tocan el alma y el silencio también habla.